Hoy iniciamos libro del profeta Hosea, conocido como Oseas. Hosea quiere decir básicamente salvación. Recuerdan que el sucesor de Moshe representa la segunda venida de Mashiach. Como siempre he dicho, el primero y el último, como Yahweh dijo, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos, o yo soy el primero y yo soy el último, son como dos caras de una misma moneda, el sacerdocio y el reinado, la puerta y el buen pastor y todo lo demás que ya hemos visto, dos lados de un mismo soberano, de una misma entidad, por decirlo así. Puesto que Yahweh al crear esta realidad lo hizo todo en pares, manteniéndose él como el uno, único. Entonces, por eso Bereshit, que quiere decir en el principio, la primera palabra de la Torah, con lo que Yahweh creó todo lo que existe, empieza con la letra Bet, que es el número 2 siendo Yahweh el uno. Entonces, el, el hecho de que Yahweh se revelaría en esta realidad que desde su inicio y por naturaleza es doble, quiere decir que se tendría que manifestar dos veces, como dos reflejos diferentes. Por eso también la escritura lo vemos a cada rato, que dice todo de dos maneras, o como el hecho de que dijo que haría el hombre imagen y semejanza. ¿Estamos? Entonces, eh, Josué, conocido como Josué, hijo de Nun, que fue el sucesor de Moshe, representa al primero y al último, de diferentes formas. Es un ejemplo de lo que siempre digo, que lo que uno cumple espiritualmente, el otro lo cumple físicamente. Entonces, él genéticamente es descendiente de Efraín. Entonces, así es como se va a cumplir literalmente con el último, pero espiritualmente con el primero, porque Yahushua se pensaba era hijo de Yosef, y Yosef es un nombre que es del padre de Efraín. Entonces él era llamado Yahushua ben Yosef, a pesar de ser genéticamente también ben David. ¿Sí me explico? Entonces, simbólicamente era hijo de Yosef, genéticamente de David. El último es al revés, genéticamente de Efraín, espiritualmente de Yahudá, o sea, David. Por eso es la rama de David. Entonces, Hoshea ben Nun, el que se llegó a conocer como Josué, originalmente se llamaba Hoshea. Cuando él nació le pusieron Hoshea, que quiere decir salvación. Pero cuando Yahweh escogió a ese hombre para que se convirtiera en el sucesor de Moshe, como una señal y otro montón de cosas, le dijo a Moshe, vaya y tome a este hombre, Hoshea ben Nun, y cambie el nombre a Yahushua. Entonces a partir de ese momento se empezó a llamar Yahushua. De hecho, estamos con el profeta que se llama Hoshea, sí, pero es el mismo nombre, Hoshea, el mismo nombre de aquel que fue hijo de Yosef, de Efraín y de Nun, que se llamaba Hoshea al nacimiento, pero que Yahweh le dijo cambie el nombre a Yahushua. ¿Cómo hizo eso? Lo voy a mostrar aquí. Y esto muestra lo que sería o cuál sería el nombre de Mashiach. Aquí dice Hoshea. Este es el nombre Hoshea, salvación. Este es el nombre Sarai, el que era la esposa de Abraham. Yahweh, cuando le cambió el nombre a Abraham, también le cambió el nombre a Sarai, a Sara. Entonces Yahweh le quitó esta Yud. La Yud fue y le reclamó a Yahweh de por qué hacía eso. Puesto que la letra Yud estaba honrada de ser parte del nombre de la matriarca. Entonces Yahweh le dijo que le iba a dar algo mayor, que sería pasar de ser la última letra del nombre a ser la primera letra de otro nombre. Entonces recibiría un lugar de más honor y que sería el nombre de un hombre que sería el líder del pueblo. Y ese es Hoshea. Entonces la letra Yud se tuvo que esperar en el cielo hasta que llegara Hoshea y ya voy a agarrar a la letra Yud que había tomado Sarai y la pusiera en Hoshea para representar a Hoshea a través del Ruach HaKodesh que dejó Mashiach por sus obras, se convirtió en la segunda venida de Mashiach, Yahushua.
Entonces, cuando a Hoshea se le pone la letra Yud, que se le quitó a Sarai, para que se convirtiera en Sarah, y ahí vemos que es el espíritu, porque se puso el espíritu en Sarai. La letra Hei representa el espíritu. Sar es príncipe o principado, pero en femenino es la nobleza, como la realeza, el reino, la Ruach HaKodesh, repito. Entonces se agarró la Yud del principado y se puso en Hoshea para que reinase. Hoshea, hijo de Efraín, se convirtió en Yahushua, con solo poner una Yud. Esto es una confirmación más de tantas en la escritura de que este sería el nombre del Mesías. También se puede escribir con otra Vav aquí, pero la pronunciación no cambia. ¿Estamos? Entonces, Hoshea, el profeta, representa a Yahushua en la segunda venida. ¿Por qué? Porque Yahushua en la primera fue llamado Mashiach, en la segunda venida profeta. Entonces, Hoshea, el profeta, representa al descendiente de Efraín, Hoshea, que se convirtió en Yahushua. Entonces viene como una persona, como el hijo pródigo, y al recibir al verdadero Mesías, recibe las obras de la Torá, representadas por la Yud, que es una mano, obras, y que tiene valor numérico 10, mandamientos. ¿Estamos? Entonces Hoshea recibe las obras de la Torá a través de Mashiach, quien fue colgado por nosotros, para ser salvación, no solo para él mismo, sino para el pueblo. ¿Estamos? Por el espíritu que recibió de la matriarca, que representa la Ruach HaKodesh. Y el principado, porque si se agarra esta Yud y se pone aquí, y se pone el de Elohim al final, tenemos Israel, que es una representación del pueblo y de la segunda venida, como lo hemos visto en los otros montones de estudios que ya hay. ¿Sí se vio eso? Como la raíz de Sara, que es la Ruach, es la raíz de Israel, que es el último y que es el pueblo. Por eso Yahweh nos hizo reyes y sacerdotes. La vez pasada estaba hablando que me parece a mí una confirmación de que este Aleph Bet del cuadrado que llaman Ashuri y que algunos dicen ser babilonio, entonces están en contra de ese, dicen que es el moderno, aunque si hay un, o sea, el hebreo que hablan hoy en Israel sí es un hebreo moderno, no es el verdadero hebreo, no es el hebreo bíblico, según he visto, le agregaron términos abstractos que vienen de lo griego, entonces es una mezcla de hebreo con griego básicamente. Em, el verdadero hebreo es el de la escritura y según varias opiniones se había dado un alfabeto para la tierra y un alfabeto celestial que se reveló en el monte Sinaí, pero después se nos quitó al pueblo el honor de usarlo por romper los mandamientos, pero se devolvió al pueblo cuando se escribió en la pared de Babilonia, que solo Daniel pudo leerlo, porque él había mantenido ese conocimiento. Por eso él solo pudo leerlo y a partir de ahí se reveló que ya el pueblo podía volverlo a usar. Pero como eso sucedió en Babilonia, la gente quedó con la idea, más que todo cuando se siguen por gente que no es de la fe o que no es de la escritura, terminan pensando que en realidad ese alfabeto lo agarraron de ahí. Sin embargo, el hecho de que Yahushua dijese que se tiene que cumplir cada yud y en hebreo cada queren o cada cuerno, que eso me pareció también muy interesante, eso me llevó, o sea, lo estaba leyendo en el Nuevo Testamento ese hebreo que les mencioné, lo quise revisar ahí por el hecho de lo que les había mencionado, que una cosa es, bueno, dice que cada yud y cada cuerno, o lo traducen como corona, y eso son cosas del hebreo, de este Aleph Bet. ¿Por qué de este? Porque en el Aleph Bet paleohebreo y pictográfico, que son los otros dos Aleph Bet, que yo de hecho pongo en la canción Enemy, por si algo, todas las letras son del mismo tamaño, completamente, y todas se dibujan siempre igual. Bueno, representa siempre lo mismo, entonces, dependiendo yo creo, pues puede cambiar un poco la forma del ojo, puede cambiar un poco la forma de la palma de la mano, pero son una palma de la mano, un ojo. En este está esta forma y está la que llaman apartado, kadosh o kosher, que trae coronas. Algunas letras, no todas. Y de hecho corona, curiosamente, viene de cuerno, que viene del hebreo keren. Entonces, de keren, cuerno, corona.
porque una corona son picos en la cabeza de un hombre que representan los cuernos. Por eso es que Yahweh dice que pondrá un cuerno de hierro en Jerusalén, que es el último, el rey, la corona de hierro, porque va a regir con vara de hierro, porque viene como romano, el príncipe de Daniel, a quien llaman el anticristo, porque viene como romano. Entonces, todo eso que estoy diciendo era por lo que mencionó por aquí la hermana, de que, bueno, lo que estaba diciendo yo, Yahushua dijo, se tiene que cumplir cada yud y cada corona, cada cuerno. Esas son las dos cosas más pequeñas del Aleph Bet, pero solo de este, en los otros no. Si Yahushua mencionó ese en particular es porque ese es el celestial. Así está escrito en el cielo, porque se tiene que cumplir todo lo que está en el cielo. Como él dijo, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y pasará cielo y tierra, pero su palabra no pasará, se tendrá que cumplir cada yud y cada keren, las dos cosas más pequeñas. La yud es la letra más pequeña y el keren es el adorno más pequeño. ¿Sí quedó claro eso? Entonces eso confirma que ese es el Aleph Bet celestial, me parece a mí, por las palabras de Mashiach, las principales. Por otro lado, eso es curioso porque es como si estuviese diciendo que no puede terminar el mundo, no puede terminar la tierra, el tiempo, hasta que se cumpla que sea puesta la yud al inicio del nombre de Hoshea. O sea, que se cumpla la obra de salvación, como se dio con Mashiach de una manera y ahora se va a dar con el último. Cuando reciba la Ruach, empieza el ministerio, entonces se cumple todo. ¿Sí me explico? Porque también Yahushua dijo, cuando estas buenas nuevas de la redención se prediquen al mundo entero, como lo van a hacer los dos testigos, entonces vendrá el fin. Entonces también eso se conecta con eso. ¿Está claro? Entonces es interesante eso, de no puede pasar esto, la yud. Se tiene que cumplir cada yud y cada keren. Por eso se puso la yud ahí para tener las tres letras del nombre del Padre, las primeras tres. Yahweh salva. Antes era solo como una conjugación del verbo diciendo la acción de salvación. Pero ahora que se pone la yud ya se ve el nombre de Yahweh. Entonces este Joshé, al ser profeta, representa al último porque tiene el mismo nombre del descendiente de Efraín antes de que se le cambiara el nombre, o sea, antes de recibir la Ruach. Están completamente conectados, entonces este representa al último. Y espero haya quedado claro todo lo que dije con Joshea, el descendiente de Nun. Dice Meres, ¿por qué cambia tanto la pronunciación de Joshea y Yahushua con solo una letra al inicio? Recuerden que la O también tiene pronunciación de U, ¿verdad? Como acabo de decir, en una es una conjugación de un verbo. Por eso en una se pronuncia como O, porque es salvación dándose en el presente. ¿Se acuerda? Una Vav en el medio de la palabra es como si pusiera una estaca en el tiempo, siendo presente. Entonces es una O, por eso Ho, Shea, en vez de Hu, Shua. ¿Está claro eso? Hu es de Yahweh. Como dije ahora, cambia de una conjugación de verbo a un nombre. ¿Estamos con eso? Eh, y lo mismo básicamente lo de la conjugación del verbo, como dice Shea, Ashua, que ya es otra conjugación de salvación, como en Yeshua, que se puede traducir como salvación, la salvación, pero no tanto como lo dije ahora en el presente, sino en general. ¿Cómo se podría decir salvación en el presente? Salvando. Sí, básicamente. Como si Joshua fuera salvando y Yeshua salvación. Pero ahora Yahushua la salvación de Yahweh. Ahora sí quedó claro ese punto. Espero. Dice el primer verso de Joshea, que como ya pudieron ver, solo el nombre del profeta y el libro, o sea, que sea con ese nombre, tiene mucha relevancia a nuestro tiempo, al tiempo final, a la segunda venida. Dice, palabra de Yahweh que vino a Joshea. Con solo eso también vemos mucho, porque hay unos profetas a los que venía Yahweh Sabaoth a hablarles, otros Yahweh Elohim. Eso quiere decir Yahweh a través de un malach, de un ángel. Cuando dice la palabra de Yahweh es Yahushua, porque en Juan dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Entonces la palabra de Yahweh vino a Joshea. Entonces es la palabra Yahushua viniendo a el último. Como si Joshea estuviese recibiendo la ayud para convertirse ahora en Yahushua.
la voz de la palabra de Yahweh. ¿Estamos? Palabra de Yahweh que vino a Joshea ben Beeri en días de Uzziah, Jotam, Acaz y Hizquiyah, reyes de Yahudá, y en días de Jeroboam, hijo de Yahuaz, o eh, sí, Melech y Israel. Bueno, ¿verdad? Como sabemos, cuando aparecen nombres, Yahweh nos está revelando algo más allá a través de los significados de sus nombres. Vi dos nombres aquí particulares que parecen confirmar lo que decía. Vamos a leer los significados de todos los nombres a partir de Joshea. Voy a dejar Yahweh de lado, en el sentido apartado. Entonces, eh, la salvación de mi pozo, Beerí, Beer como Beersheba, el pozo del pacto. Beerí es mi pozo. La ayuda es propiedad en primera persona. Y es como si estuviese diciendo la salvación de mi pozo, o sea, la salvación de Yahushua, que es el pozo de agua viva. ¿Se acuerdan que él dijo ser el pozo en varias ocasiones en la escritura, principalmente hablando con la samaritana, revelándose como Mashiach, antes como profeta, las dos venidas? Entonces, también se podría decir, salvando está mi pozo, porque Yahushua desde hace 2000 años se encuentra salvando todos los días. Entonces, la salvación de mi pozo de agua viva es la fuerza de Yahweh. Está escrito, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces el Mesías es la fuerza de Yahweh, el pozo de agua viva, quien salva. Entonces la salvación de mi pozo es la fuerza de Yahweh. Yahweh es perfecto. Eso es Yotam. Ahí lo ponen Jotam. Pero bueno, Jotam. Pero es Yotam de completo, perfecto. Entonces, en realidad no sería Yahweh es perfecto si solo es Yotam, habría que verlo en el hebreo original. Un segundo. Porque sería Yahutam, sino Yotam sería Él es perfecto. Entonces, nuevamente repito, la salvación del pozo de agua viva es la fuerza de Yahweh. Él es perfecto, o Él completa, o Él perfecciona. Él ha tomado a aquel a quien Yahweh ha fortalecido. Entonces uno es la fuerza y otro es el que es fortalecido. Este que es fortalecido es el nombre Hizquiyah o Ezequías. Como ya hemos hablado, él representa la segunda venida. Como Boaz, la otra columna, que quiere decir con fuerza. Y representa la segunda venida por muchas razones. Una de esas, los judíos pensaban que él era el Mesías, pero solo le faltó una cosa para hacerlo. Otra razón, ¿verdad? Porque es rey. Otra razón, porque él destruyó el ídolo de Nehushtan, que básicamente representa el falso Mesías de hoy en día, el crucifijo. También destruyó las imágenes de Acera, o sea, de María, hoy en día. Sabemos la madre de Mashiach se llama Miriam, en realidad. Entonces, aquel a quien Yahweh fortalece es el último que viene a perfeccionar o completar el plan de Yahweh. Entonces, la salvación de mi pozo que da vida es la fuerza de Yahweh. Él perfeccionará al tomar al tomar posesión de aquel a quien fortalece Yahweh. La alabanza de Yahweh o el que alaba a Yahweh como David. Y la gente contenderá. La gente contenderá, ¿verdad? Contra él. De hecho, este nombre Jeroboam tiene que ver con eh, cuando un hombre se puso a destruir falsos Elohim y el pueblo se puso enojado por eso, porque él estaba destruyendo los ídolos. Este en particular era malo, este Jeroboam era malo, pero me refiero al nombre, lo que hace alusión. Entonces, eh, el hecho de que dice la gente contenderá es como con el último que viene a destruir las doctrinas, las imágenes, como lo mencioné de Ezequías, y el pueblo va a contender con él. Recuerdan que de Israel, que mencioné hace unos momentos, que representa la segunda venida,
el nombre que se le dio es, el ángel le dijo, porque has contendido o has peleado con hombres y con Elohim y has vencido. Entonces te llamarás Israel. Entonces ahora qué curioso que esté diciendo aquel con el que contiende la gente, el pueblo o las naciones. Y como sabemos, los dos testigos se presentan en el fin de los tiempos y todo el mundo los va a odiar, se van a contender con él, con ellos. Y en lo que respecta al testigo como Moshe, que aparece con un arco en Apocalipsis 6, en Génesis 49 aparece que él, el último, descendiente de Efraín, etcétera, los arqueros, los pastores del mundo lo van a odiar y le van a estar eh, enviando flechas o contendiendo con él. Entonces, ya por última vez, con el último nombre, dice, la salvación de mi pozo es la fuerza de Yahweh, quien perfecciona a aquel a quien Yahweh fortalece, que eso, de hecho, la primera vez que lo menciono así es todavía más poderoso, porque Yahushua ya es perfecto. El último necesita perfeccionarse a través de la Ruach de Yahweh, a través de esa Yud, de las obras de la ley que hizo Mashiach hace 2000 años. Entonces, la salvación, que es mi pozo, es el que fortalece a aquel a quien Yahweh perfecciona a través de su espíritu, al último, como el hijo pródigo. Entonces aquel a quien Yahweh perfecciona es aquel a quien Yahweh fortalece a través del pozo, a través del primero, para que sea la alabanza de Yahweh, para que alabe a Yahweh. Y con él contenderán los pueblos o la gente. Entonces la gente contenderá con aquel que ha sido dado por Yahweh. La gente contenderá con él que ha sido dado por Yahweh. Ese que ha sido dado por Yahweh es el significado de Yoás. Y este se podría traducir también o decir Yoesh, que se puede traducir como él es fuego, como el fuego consumidor, el que reinará como Elohim sobre el pueblo de Israel. Estamos. Entonces, en estos nombres, que son 10 nombres, como los 10 mandamientos, como la perfección celestial, como Moshe escribió sus 10 mandamientos en tablas, y este representa testigo como Moshe, segunda venida Mashiach. Esos 10 nombres podemos ver que los significados revelan la primera y la segunda venida. El que vino como el agua de vida, a hacer nuestra fuerza, el poder de Yahweh en nosotros, quien salva. Y el último, que es a quien Yahweh perfecciona a través de todo lo primero que mencioné. Y al perfeccionarlo, a través de eso lo fortalece para que alabe a Yahweh, sea la alabanza de Yahweh y una a los escogidos que son Yahudá. Entonces la gente contenderá con él y será dado por Yahweh para ser sacrificado. A través de él entonces dará la salvación, justificación y todo lo que ya hemos hablado. Y en ese momento Elohim vencerá sobre el mundo y él reinará como Elohim sobre la tierra. Punto. Estamos. Vean que perfecto en solo un verso y con solo nombres. Entonces, ahora sí, continúo con el verso. El principio de la palabra de Yahweh. Ahora dije que Joás se podría ver como él es fuego, ¿verdad? Como el fuego consumidor. Y también lo que pusieron, o sea, lo que sale en la concordancia en sí, que significa es el que fue dado por Elohim, por Yahweh. Aquel que fue dado por Yahweh sería el rey de Israel, confirmando lo que veníamos hablando con las traducciones de los nombres. Si metiésemos esa palabra Melech, que es un título, y en hebreo los títulos los llaman nombres también. Entonces, aquel que fue dado por Yahweh para ser sacrificado se convertirá en el rey Melech de todo el pueblo de Israel. Ahora sí, el verso 2 dice, el principio de la palabra de Yahweh por medio de Joshea. Dijo Yahweh a Joshea, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Sorprendente. Esta es una de las partes de la escritura que yo muchas veces utilizo para hablar de lo sorprendente que es Yahweh, la forma en que actúa, que no es como la gente del mundo lo espera, no es como la religión lo esperaría.
y que los profetas comúnmente eran personas que escandalizarían a cualquiera que les dijesen cómo Yahweh los estaba usando. ¿Sí me explico? En el sentido que siempre digo esto, imagínese el profeta yendo a donde sus familiares y diciéndoles me tengo que casar con una fornicaria. Entonces todo el mundo le diría, usted está loco, usted lo que quiere es fornicar. Usted está inventando para esto, está inventando para lo otro. Entonces, y esta es una vez, y obviamente mucha gente diría, ah, pero eso fue una vez que se salió de lo normal para enseñar algo, pero nunca más haría eso. Y Yahweh nunca dice que nunca más lo haría, por un lado. Por otro lado, no es solo una vez, hay muchas veces donde suceden cosas en las que Yahweh se salía de la norma de todo el mundo. Porque ese es el punto. Como Yahweh dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como los cielos están por encima de la tierra, así están los planes de Yahweh por encima de lo que la gente piensa que debería ser el plan del Todopoderoso. ¿Sí me explico? Obviamente, esto no es una puerta para que un hombre vaya a fornicar o irse a buscar una prostituta. No, sí, por supuesto. Pero el punto es lo que eso significa. O sea, la razón por la que nadie haría eso, de irse a casar con una prostituta, es la razón básicamente por la que Yahweh está haciendo a José ir a hacerlo. Porque el pueblo lo estaba haciendo espiritualmente y se hacían los que no. Entonces José, Yahweh le dice, vaya y hágalo para que pueda ser visible ante ellos el pecado como un espejo. Entonces le está diciendo al profeta, sea el espejo de esa rebelión. ¿Sí me explico? Espero. Recuerden que Yahweh representa al esposo, o más bien el esposo representa a Yahweh. La esposa representa al pueblo. Entonces aquí Hoshea como representación del padre, porque también recuerden que el último es como padre, el primero como hijo. Por eso aquí Yahweh le está diciendo a Hoshea, vaya y cásese con una fornicaria y tenga hijos. Para que represente el último como padre, que está casado o hizo un pacto con una mujer, una iglesia que se convirtió en ramera, con la doctrina falsa, la apostasía. Aquí un comentario en Oseas 1, aquí bueno, voy a leer esta interpretación, bueno, traducción también. Dice, comienzo de las palabras que Yahweh habló por medio de Hoshea. Dijo Yahweh a Hoshea, ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Yahweh. La tierra, no solo Israel, ¿verdad? Todo el mundo, completo, se fueron. Ahora, normalmente en la escritura cuando dice la tierra se refiere principalmente a la tierra de Israel, ¿verdad? Pero a partir de ahí el resto. Aquí donde dice, toma una mujer a una prostituta, tiene un comentario, dice, toma una mujer, la prostituta, como sea, se identifica la idolatría con la prostitución. Algunos intérpretes han sugerido que Gomer, la mujer del profeta, no fue una ramera, ni una mujer dedicada a la prostitución sagrada, ¿verdad? Que era lo que hacían en los templos. Ah, bueno, sí, la prostitución sagrada en algún santuario cananeo, sino simplemente una joven israelita devota de Baal. Vean qué sorprendente eso. O sea, los comentaristas dicen, no, no era una prostituta, simplemente era una cristiana. Era una devota del Señor, de Baal. Qué sorprendente, porque eso es tan común. En el sentido de que hay muchos, bueno, pocos, porque somos pocos, pero entre los pocos habrán algunos, y es que no quiero decir muchos en realidad, pero que serían como Lot, casados con la mujer de Lot, porque ni siquiera se menciona el nombre de la mujer de Lot por eso mismo. Cuando Yahushua dice, la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot, está diciendo, bueno, muchas cosas, pero entre eso, lo que viene a continuación es, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot. Recuerden la esposa de Lot. En el mismo capítulo, un verso después, Yahushua lo menciona, porque es clave esa parte, el hecho de que algunos irán, pero no todos entrarán. Algunos subirán, pero no todos serán cosechados. Y en el caso de algunos de los 144.000, como he hablado, son cabezas de hogar, por ende hay familias entre los 144.000 que cuentan como una, como se cuenta en el hebreo, y porque lo que dice Apocalipsis 140, de los 144.000
habla de cabezas, por eso solo dice varones, y bueno, otro montón de cosas que ya he explicado. Ahora, aún así van a ser muy pocos, pero mi punto es una familia representa una cabeza porque hay un solo padre en una familia, por ende eso sería uno de los 144.000. Algunos van a ir solos. Y como está escrito que en Yahweh no hay hombre ni mujer, en Yahushua no hay hombre ni mujer, habrán algunas mujeres que también irán solas. En Yahushua son varones. ¿Sí me explico? Entonces, al final, 144.000 cabezas. 144.000 cabezas. Habrán personas que, como dije, van a haber dicho ser, pero al final no vivieron como debían vivir, no pusieron por obra lo que decían creer y por ende no fueron parte, como las vírgenes insensatas. Mientras que habrán otros que serán como Lot, que estarán casados con una mujer de Lot, vuelvo y repito, porque no tenemos el nombre. Me parece tan sorprendente lo que vemos aquí, porque la palabra dice, cásate con una fornicaria o con una mujer que se dedica a la fornicación, como una prostituta. Eso es sorprendente, porque eso es lo que ha venido haciendo la iglesia falsa. Y vemos en Apocalipsis de la gran ramera, 2 capítulos enteros para su caída. Es clave. Una congregación que dice creer en el Mesías como su soberano, como su esposo, pero se acuesta con otro, por riquezas, por oro, por perlas, púrpura y escarlata. Entonces, esa es la razón, todo lo que vemos en Apocalipsis, lo que estamos viendo aquí, por la que Yahweh manda a José a casarse con una prostituta. Pero muy sorprendente que los comentaristas dicen que lo más seguro, por varias razones, no era una prostituta, o sea, no se daba al sexo, sino que sí iba o era parte de una congregación o una iglesia donde adoraban a Baal. Y Baal en español es Señor, entonces eso en el tiempo de hoy tiene muchísimo significado. Estamos. Y lo digo también como, o sea, no como, porque me parece muy interesante, me parece es algo que se ha dado en la congregación y no es como para que los hombres que tal vez vayan a vivir una situación así o similar o por un tiempo se entristezcan, sino más bien que se agarren de estas palabras, de que estarían viviendo una porción de esto, de lo que Joshua tuvo que vivir. ¿Sí me explico? Como rectificación, como ejemplo, como aprendizaje o como una profecía manifiesta. ¿Sí me explico? Entonces, también por eso es muy importante que las mujeres se encarguen de seguir a Yahweh y a Yahushua según la verdad, no según la religión del mundo, porque la religión del mundo es de Baal. De hecho, qué interesante que ahora, bueno, Baal, como ya he mencionado, es Moloch, pero es otro nombre que se le daba. Vieras que en el Vaticano, la Gran Ramera, acaba de, hace unos días, de permitir y abrir una exposición de ídolos, bueno, de dioses, y pusieron a Moloch. Entonces, este es el que aparece en la escritura como Moloch, una imagen de, puesto que es una imagen, eh, y en el que Yahweh dice, no, no haréis pasar a tus hijos por el fuego para Moloch. Y hay interpretaciones que dicen, ¿verdad? Rashid dice que lo que hacían era simplemente dos fogatas y que un sacerdote hacía pasar a un hijo por en medio de esas dos fogatas, como un pacto con Moloch. Y ya solo eso es lo que Yahweh se refiere. Sin embargo, obviamente hay opiniones de que dicen que literalmente sacrificaban a los hijos, lo cual se conecta, como ya hemos hablado, con aborto y otras cosas. Gente que lo hacía para recibir poder de los dioses. Ahora, ¿por qué mencioné esto? Bueno, en este momento ahí verán la conexión, pero algo sorprendente. Esta imagen es Moloch, vuelvo y repito. La pusieron en el Vaticano, bueno, en Roma, con orden, con permiso del Papa. Y si la ven de cerca, que yo sé que no pueden ahorita, si quiero ahorita lo paso. Pero en el centro, en el pecho, tiene una estrella. ¿Saben cuál es esa estrella? La de 6 picos. La que la escritura dice, no anduviste conmigo, sino que anduviste en el tabernáculo de vuestros Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros Elohim que os hicisteis. La estrella. Ya hemos hablado por acá muchas veces que es la estrella de 6 picos, el talismán de Saturno, que tiene la cara de Moloch en el centro, y Moloch en sí tiene la estrella en el pecho.
de 6 picos. Esta foto en particular estaba eh, en una página israelita de judíos, hablando de cómo el Vaticano está haciendo una abominación al poner a Moloch, cómo no ven su estrella que está por todo lado, ahí en el centro de Moloch, cómo nadie dice nada, cómo ponen versos pero no ponen ese de la estrella que os hicisteis, de Moloch, literalmente, nombre y estrella, está en el ídolo. Es sorprendente que la gente no se dé cuenta y aún así siguen peleando con eso. De usted está inventado, porque la vez pasada que mencioné lo de la estrella, alguien puso, no, eso es la estrella, ese es el nombre de David. Y. Ahí está en la imagen de Moloch. Tiene como ojo, ¿verdad? Ajá, tiene la estrella de Moloch, el ojo de Lucifer que todo lo ve y un obelisco en el centro. Todos los símbolos en uno. Los que están en internet pueden buscar en Google Moloch, Moloch, en Roma. Y ahí van a ver noticias de noticias. Sería bueno que vean la de Israel, porque es tan hipócrita, tan fariseo, que mencionen eso, mencionan versos, critican, pero no se vuelven a ver en un espejo, porque la mayoría anda algo con una estrella, se pueden ver en el espejo. Dice, nene, me confunde la segunda venida del Mesías con el último. Eh, y bueno, es que si sigue viendo y leyendo la escritura también por su parte, eh, pues se dará cuenta eventualmente, y bueno, ya no se va a confundir, como muchos aquí dejaron de confundirse después de venir bastantes veces. Eh, También, es que por la forma en que me lo pone, más o menos le entiendo, porque los cristianos llaman a algo la segunda venida o la venida del Mesías, como ellos lo llaman el rapto, para ellos eso es la segunda venida. Eso no es la segunda venida del Mesías, la segunda venida del Mesías es a través de lo que se llama el último. O sea, así como Yahushua es el primero, la segunda venida es el último, porque solo vendría 2 veces. Se podría decir el primero y el segundo. Pero como solo vendría 2 veces, se dice primero y último, como Yahweh mismo lo dice en Isaías. Y una de esas 2 venidas, la del último, es a través de es uno de los 2 testigos, así como hace 2000 años la primera venida fue con Juan el Bautista, 2 testigos. Igualmente va a ser en el fin de los tiempos, entonces hay que entender lo de los 2 testigos de Apocalipsis 11, entender que uno de esos 2 es el último, y después de eso va a poder entender que en la muerte y resurrección viene la transformación o la cosecha, que es lo que entonces para los cristianos es la segunda venida. Pero ya expliqué, no sé si. Dice Josué, ¿por qué a Mashiach se le nombra como el Hijo del Hombre? Eh, Porque vino como un ser humano, porque vino como un hombre. Eso es un aspecto del punto, pero las veces que Yahushua mencionó ese título, lo mencionó en tercera persona, porque no solo hace alusión a él en ese aspecto que acabo de mencionar, como el hecho de que vino como un hombre y que vino como un ser humano, que bueno, digo hombre en el sentido masculino, ser humano en general, Ben Adam, hijo de Adán. Y el último en el sentido de que nace de una relación común y corriente, por ende viene como hijo de un hombre. Yahushua vino a través de una virgen, por eso es llamado la semilla de la mujer en Génesis. Continúo. Entonces, el segundo verso decía, al principio de la palabra de Yahweh por medio de Joshea, dijo Yahweh a Joshea, ve, tómate una mujer fornicaria, otras traducciones, una prostituta, e hijos de prostitución, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Recuerden que la fornicación espiritual es la idolatría. Una cosa es fornicación, otra cosa es adulterio, porque una cosa es sin pacto, otra es con pacto. Entonces, una cosa es estando casado, otra sin casarse. Adulterio, fornicación respectivamente. Entonces, cuando uno dice haber hecho un pacto con Yahweh, como Yahweh lo hizo a través de su sangre hace 2000 años, básicamente los 4000 años anteriores se estaba en fornicación. Después de Yahushua se está en adulterio. Porque Yahushua hizo el pacto con su sangre y los que dejaron ese pacto para seguir a Moloch o a otros están entonces en adulterio. Y al un pastor enseñar la falsa doctrina, la apostasía, esas ovejas vienen siendo hijos de fornicación o hijos de prostitución. Por eso la falsa doctrina principal se llama la gran ramera y las otras doctrinas falsas son hijas de esa gran ramera. ¿Estamos?
Entonces, por eso a él se le manda a hacer eso, a casarse con una prostituta, que como dice el comentarista, sería una mujer que adoraba a Baal, el señor, Moloch, esa misma entidad que está ahorita en Roma y que mencioné, que también es la estrella de David. Entonces no solo los romanos católicos son los que están adorando esa entidad, también los que tienen la estrella de 6 picos. Sí, en cierta forma. Recuerden que lo que siempre digo, lo que se cumple con uno físico, con el otro espiritual. Con Yahushua se cumplió físico, literal, que vino de una mujer que antes era prostituta. Porque vino de Rahab, que había sido prostituta, la que aceptó a los hombres, a los testigos, a los espías en Jericó, y vino a través de Tamar, que se hizo pasar por una prostituta. Entonces, interesante cómo el pueblo se prostituyó, por eso Yahweh representó eso. Y eh, estamos viendo ahora que Yahweh lo manda a hacer literalmente con Joshea. Aquí dice, la tierra se prostituye apartándose de Yahweh. Esta expresión condena ciertas prácticas religiosas de los israelitas en las que el culto de Yahweh, el Elohim de Israel, se mezclaba con ritos dedicados al Señor, ¿verdad? Baal, el poderoso cananeo de la fertilidad. Tales ritos incluían ocasionalmente relaciones sexuales con prostitutas que eran a su vez sacerdotisas de las eh, entidades cananeas. La palabra prostitución en el libro de Oseas se refiere unas veces a inmoralidad sexual y otras en sentido figurado a la infidelidad del pueblo israelita a su Elohim. Al decir que la tierra se prostituye apartándose de Yahweh, el profeta denuncia la corrupción de una sociedad donde se ha pervertido desde la relación con Yahweh hasta la lealtad para con el prójimo. ¿Verdad? Entonces, así como mujeres llegan a ser infieles a sus maridos, eso es una manifestación ya individual de cómo el pueblo se reveló a Yahweh y cómo el mundo a su creador. Por eso todo esto. Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos los profetas, dice la escritura. Una forma en la que Yahweh le revela a sus siervos los profetas las cosas es haciéndolos vivirlas. Entonces, al Joshea casarse con esta mujer y tener que vivir las pruebas y el fuego que viene de estar yugo desigual, entonces él iba a sentir y saber lo que Yahweh siente cuando el pueblo se aparta de él. Entonces así el profeta, experimentándolo, lo que Yahweh ha experimentado por ya 6000 años, el profeta podría hablar desde un punto de vista de experiencia, de entendimiento, en vez de simplemente me contaron o leí, sino esto se siente feo. Dejen el pecado, vuelvan a Yahweh, apártense de los ídolos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, así como explicaba ahora, la fornicación y el adulterio, que se conoce, yo creo, obviamente, lo que es físicamente, espiritualmente es decir, creer en el Todopoderoso, pero andar con ídolos, con Elohim poderosos que no son, no solo con el ídolo, la imagen de oro, o de plata o de barro, sino con la imagen en la cabeza de una entidad X, como todo el mundo se imagina a Jesús, por ejemplo, o en el corazón de solo pensar en la plata, en el dinero, o en la imagen que ve en el espejo, o en la revista, o en el tele, etcétera. Demasiados ídolos en el mundo. Entonces, cualquiera de esos ídolos se puede llegar a meter en la vida de una persona a través del corazón engañoso en el lugar que solo le pertenece a Yahweh. Y es ahí donde la persona está dejando a Yahweh por otro, cayendo en fornicación o adulterio. Fornicación si nunca ha conocido a Mashiach, adulterio si ya conoció a Mashiach, pero sigue con otro. ¿Sí me explico? Entonces, por eso pasa todo esto con Joshua. Entonces, sorprendente que Yahweh el Todopoderoso pida eso. Como pidió muchas otras cosas en el pasado a todos los profetas y la gente decía, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Igual hoy en día. Porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Fue pues y tomó a Gomer Bat Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. La cual concibió y le dio a luz un hijo. Como, ok, sí, que aparece en otras partes en la genealogía de Mashiach, solo que Gomer no aparece en la genealogía de Mashiach, pero aparece aquí. Y cuando un nombre se menciona en la escritura, es porque recibió honor de Yahweh,
Si no, Yahweh no le pone su nombre, al menos el nombre del papá o algo así. O como dije ahora, la mujer de Lot. Aquí dice fue y tomó una mujer Gomer. Ahora estaba en pecado, entonces una de las razones o la razón principal por la que pondría su nombre es por lo que significa también, como siempre hemos hablado, estamos por ver. Dice fue por Gomer, la hija de Diblaim. Gomer quiere decir completo. ¿Se acuerdan que era una medida? Como una medida completa. Entonces, completo. Entonces, completo quiere decir Gomer, Diblaim quiere decir dos, dos queques. El hecho de que aparece como dos tortas o dos queques se conecta como con los dos testigos, que son como los dos pedazos del eje de Shavuot. También como los dos pueblos, los pocos y los muchos. ¿Estamos? Entonces, dice completo están las dos tortas. Completos están los dos trozos de pueblo, pongámosle. Porque se harían con trigo o con cebada y eso representa al pueblo. ¿Estamos? Entonces, dice por acá, fue pues y tomó a Gomer la medida. También la escritura habla de medida por medida, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, como si estuviese diciendo, usted, profeta, va a tener que pasar por esto porque usted va a ser mi representante. Y como estoy pasando por esto con el pueblo, usted lo va a pasar con Gomer, medida, para llegar a la perfección, a la completitud. Entonces fue pues y tomó a Gomer, Bat Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Yahweh, ponle por nombre Yisrael. Israel es como una permutación, o sí, una otra forma de escribir Israel. Hay letras en el hebreo que suenan similar, entonces uno puede cambiar esas letras por otras y terminar con otra palabra que se pronuncia similar, pero tiene otro significado. ¿Se me explico? Este es uno de sus nombres. Y dice Israel, básicamente representa a Israel, claramente. En hebreo, Yahweh, bendito sea, la forma en que escribe, me ver cómo me gusta. Obviamente, bueno, me refiero al hecho de que la forma, las palabras que usa, la forma en que las conecta, los sonidos y demás, que llamarían poético. Y sí, es cierto, pero no, a mí me parece que al decirle o llamarlo poético, también una vez más se le encierra como en una caja y se piensa que es simplemente una canción o una metáfora y punto, pero es tanto más que está escrito de una manera tan hermosa, tan perfecta. Entonces, Yahweh hace mucho eso a través de toda la escritura y este es uno de esos casos, cuando utiliza otra palabra para darnos a entender con la pronunciación dos cosas diferentes. En este caso, Israel estaría escrito con, ya que lo tengo aquí, vamos a escribirlo. ¿Ya vieron cómo se escribe Israel normalmente? Y esto es Israel. Esta es la Zain, que es como una Z. Esta es la Ain, que es un ojo. Esto es una espada o un hombre coronado o una mujer, que es la corona del hombre. Y Israel se pronunciaría igual, porque esto es como una A también. Esto es como una Z. Y la Shin en el caso anterior se pronuncia como una S. Muy similar la pronunciación. Curiosamente la Zain y la Ain, al igual que él, son parte del nombre Azazel. De hecho, con eso, aquí se puede sacar el nombre Azael, que era el original. Y es como si estuviese diciendo que el pueblo de Israel se fue tras Azazel. Y por eso quedó Israel, con esas dos letras. Se podría decir en el sentido del contexto. ¿Estamos claros? Y confirmando, me parece a mí, con las letras, quién es el Abadón, el falso Mesías. El Baal manifiesto como un hombre en el futuro. Azazel principalmente como el alma. Además de eso, eh, es muy curioso que el valor numérico de, bueno, en realidad sería un israelí o el israelí, es el mismo valor numérico del fuego de Baal.
Entonces estaría conectado con todo el contexto también. Eshbaal. Que se conecta con aquello que les había mencionado de Jeroboam, el que contiende con el pueblo, con la gente, o la gente contiende con él. Por eso esperaban que eh, lo quemara el fuego de Baal. O era él el fuego que estaba quemando las imágenes de Baal. Ambas formas de verlo. Y sabemos que en el fin de los tiempos la segunda bestia va a quemar a los dos testigos. Todo parece indicar con fuego que desciende del cielo. Entonces se va a confirmar algo así. Vuelvo aquí. Y le dijo Yahweh, ponle por nombre Yisrael, que se traduce como Elohim o el poderoso siembra. El poderoso siembra. Zerá es semilla. Zerá. Esto sería semilla. Con la yud que acabo de borrar, es él sembrará. ¿Quién? El poderoso. Entonces el poderoso, él sembrará. Estamos, ese es el significado literal. Ahora estaba hablando de lo que podemos ver con las letras, ¿verdad? Pero el significado es el poderoso sembrará. Eso es interesante, porque aquí se podría sacar también el nombre, bueno, si pongo una Bet, Zorubabel, que quiere decir sembrado en Babel. Y recuerden que Zorubabel representa la segunda venida, el último. Que estamos viendo aquí bastantes cosas. Entonces, sembrado por Elohim. Pero fue Joshea el que lo sembró en su mujer. Quiere decir que Joshea representa a Yahweh, a Elohim. ¿Se me explico? Como el profeta, como el último, como padre. Y es Yahweh el que está haciendo eso, a pesar de que a la gente le parezca escandaloso que sea con una fornicaria o una prostituta, en este caso, como algunos pensarían, ¿verdad? Esa traducción. Entonces, muy interesante, sembrado por Elohim. Así como la viña y Israel fue sembrada por Elohim. Y vinieron otros y sembraron cizaña. Bueno, con el trigo en ese caso, pero también se metieron con la viña. Entonces, fue pues y tomó a Gomer, Bat Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Yahweh, ponle por nombre Yisrael, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Yehú, por causa de la sangre de Yisrael, y haré cesar el Malhud del Beit Israel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Se acuerdan que en Génesis 49 dice que el poderío, el cetro de autoridad, el reino, no sería removido de Judá hasta que viniese Shiloh, Mashiach, a quien le pertenece? Cuando llegó Mashiach al mundo, unos pocos años después, hay quienes creen que cuando tenía 10 o cuando tenía 12, o por ahí, o sea, entre los 10 y los 12, yo considero que los 12 sería perfecto por lo que sabemos de la historia con los 12, que en ese tiempo fue cuando se le quitó a Judá el poder de matar, la autoridad de quitarle la vida a alguien ojo por ojo, diente por diente, o sea, según la ley. Se les quitó ese poder y lo mantuvo Roma. Por eso cuando llegó Mashiach ya a la edad en que tenía que morir, Caifás y los demás tuvieron que ir a donde Herodes y Pilatos a pedir que lo mataran porque ellos ya no tenían la autoridad, se les había ido el reino, el poderío. ¿Sí me explico? Entonces cuando Yahushua vino se les quitó eso, eso es en el sentido literal, eso se cumple con el último en el sentido espiritual, porque Yahweh, a través de Yahushua le va a dar la autoridad al último. Entonces digo todo eso porque lo que está diciendo aquí se conecta con eso. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Estaba profetizando que Yahushua vendría y les quitaría esa autoridad, ese cetro, a los que estaban en ese momento. Aquel que sería sembrado por Yahweh. Por eso Yahushua es la semilla. La palabra de Yahweh es la semilla. Yahushua dijo ser la semilla, que tenía que venir y morir solo para poder dar mucho fruto. Por eso la semilla es una, pero el fruto es después un montón, pero al final la semilla se convierte en la raíz. Yahushua dijo ser la raíz de David. Entonces aquí está representando la primera venida, Israel, que fue sembrado por Yahweh para que se convirtiera en la raíz. La segunda venida sería sembrado en Babel, Zerubabel. El hecho de que el Joshea es como Yahweh en este caso porque viene como padre. Por eso sembrado por él, pero fue Joshea el que lo hizo con su mujer.
También vean que Yahweh en particular no está tomando el significado del nombre para lo que está diciendo. Se está refiriendo a una persona que se llamaba así, con la que hicieron injusticia. Entonces Yahweh se va a vengar. ¿Estamos? Y le digo Yahweh, ponle por nombre Yezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Yehú por causa de la sangre de Yezreel. O sea, Yahú, que fue un rey del pueblo, mató a un hombre que se llamaba Yisrael. Entonces Yahweh está diciendo, por ese pecado de él, yo voy a castigar al pueblo. Ponle por nombre eh, a, a este tu hijo de la misma manera, para hacer alusión al hombre que mataron. ¿Qué indica eso? En el fin de los tiempos, Yahweh está diciendo, recuerden, Yahushua dijo, levantó la sangre, el vino, y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Los muchos son Israel. Yahweh está diciendo, póngale Israel, porque voy a castigar la sangre del que mataron. ¿Quién lo mató? Yahú, porque fue la voluntad de Yahweh, pero lo hizo un ángel que se estaba haciendo pasar por él. ¿Está claro todo eso? Entonces está ahí en el fin de los tiempos vengando la sangre de Mashiach. Por eso Yahweh dijo que le verán y llorarán como quien llora por el unigénito. Verán al que traspasaron. Entonces, por la sangre de Israel también Yahushua, ya dije, la raíz, fue sembrado, la semilla, etcétera. Yahushua dijo ser la viña también. Entonces, todo esto se conecta perfectamente con Yahushua. Dice Yisrael, era el nombre de una ciudad situada en la llanura que se extiende al sur de Galilea. Galilea, ¿verdad? Sabemos Mashiach vivió ahí. Donde los reyes de Israel tenían una residencia. Mashiach, el reinado. En esta ciudad, Yahú, el nombre de un rey que Yahweh mandó ungir a Eliyahu, después Elishua. Dice, Yahú dio muerte a Jezabel. En esta ciudad, Yahú dio muerte a Jezabel. Jezabel es ese espíritu de la gran ramera. Entonces vean cómo él se casa con una mujer que representa eso y tiene hijos y ese hijo le pone Jezreel, que fue el nombre también del lugar donde mataron a Jezabel, como dando a entender a través de la semilla que sembró Elohim, Yahushua, la gran ramera será destruida. ¿Estamos? Y quien estuvo en Galilea. Entonces, dice, en esta ciudad Yahú dio muerte a Jezabel, el rey Joram y a toda la familia de Acab. Rey Joram y toda la familia de Acab. Acab era malo, Jezabel era mala. Habría que ver también los de la familia, cuáles ahí tal vez pudo haber cometido Yahú haberse pasado. Como lo que hablamos de Midá Keneged Midá, medida por medida, por eso le puso Gomer, o más bien por eso la mujer se llamaba Gomer y le puso Yisrael, porque Yahweh iba a medir el castigo para Israel por haber matado a Yahushua. La medida de castigo que estaba sembrando en la tierra Yahweh. Son tantas formas de verlo y que seguiría Yahweh revelando, bendito sea. En Primera de Reyes 18:46, pero la mano de Yahweh estaba sobre Eliyahu, que se ciñó la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hasta llegar a Jezreel. Entonces sí, el lugar. Y en ese caso entonces estaría hablando más bien no la sangre de un hombre llamado Jezreel específicamente. Entonces el hombre que fue llamado Jezreel fue este hijo de Gomer, con Gomer, de Hoshea, haciendo alusión al lugar donde fue toda esa sangre derramada. Y se acuerdan que la sangre, cuando es derramada injustamente, clama justicia, como la sangre de Abel. Y Yahushua, bueno, en el Nuevo Testamento vemos que la sangre de Yahushua, que es más preciosa por mucho que la de Abel, clama más que la de Abel, claramente. Entonces, qué curioso que esté hablando aquí de la sangre que fue derramada en Jezreel, como representando la sangre de Yahushua que fue derramada por los muchos de Israel. Y Acab se conecta con el líder mundial, la bestia primera, Jezabel con la gran ramera. Y ahí vemos una conexión de Eliyahu con Jezreel. Después, momento 21.1 de Primera Reyes también. 21.1 dice, pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria.
tenía una viña, como acabo de decir, Yahushua es la viña. Y se acuerdan que aquí hubo problemas por esta situación, este capítulo es muy poderoso. Tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab dijo a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres porque esta está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab, líbreme Yahweh de darte yo la heredad de mis padres. Acab se marchó a su casa triste y enojado. Después Jezabel se encargó de matarlo y tomar la cuestión. Entonces, la gran ramera, Roma, mató a Mashiach, la viña, para poder darle la tierra al líder mundial, la bestia, Satanás. ¿Se me explico? Así hicieron con Mashiach igual. Eh, Segunda de Reyes 9:15. Dice, pero el rey Joram había vuelto a Jezreel para curarse de las heridas de los sirios, que los sirios le habían hecho cuando peleaban contra Hazael, rey de Siria. Okay. Entonces, para dejar claro, y ahí es donde Yahú mata a Joram, que era el tercero después de Acab y Jezabel. Así conspiró Yahú, hijo de Yahusafat, hijo de Nimsi, contra Joram. El hecho de que conspirara suena un poco negativo. Y lo digo por el hecho de que Yahweh está hablando de que va a juzgar sangre que fue derramada en Israel. Y Yahweh había profetizado la caída de Jezabel. Entonces no es como que Yahweh estuviese enojado por la muerte de Jezabel y Ahab. ¿Sí me explico? Tiene que haber algo más. Y puede estar conectado con esto. Con respecto a Yahushua, que él aceptó el perfume de la ramera, ¿se acuerdan que le reclamaron, que le dijeron, ¿por qué acepta el perfume? Que algunos lo verían como pecado por estar conectado con una ramera, otros como Judas, que lo que quería era robarse la plata, sería la hablada de, es para los pobres, y después se lo dejaba, como muchos que actúan similar. Em, pero sí, se conectaría con que Yahushua, perdonando los pecados de esta mujer, estaba aceptando su ofrenda, que se convertiría su arrepentimiento en un perfume para el Padre. Y dijo Yahweh, ponle por nombre Yezreel, porque de aquí en poco yo castigaré a la casa de Yahú por causa de la sangre de Yezreel. Entonces, si no por la sangre de una persona, por la sangre derramada en ese lugar. Pero el hecho de que lo mencione como sangre de una persona hace alusión a Mashiach, como ya lo expliqué con todo lo de los nombres y lo demás. Ponle por nombre Yezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Yahú por causa de la sangre de Yezreel. También interesante que diga aquí a poco, como siempre se conecta todo lo que leemos y sabemos todo lo que viene, bueno, puede venir pronto. Y haré cesar el reino de la casa de Israel, lo cual sucedió cuando Yahushua vino. Dice, y en aquel día, oigan, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Se acuerdan lo que decía ahora? Que el último viene con un arco. Yahushua es la espada, el último es el arco. Y aquí está confirmando que va a morir el último, como el arco de Israel. También está diciendo, ¿verdad? Como el poder de guerra. En el sentido literal de ese tiempo, les quitaré el poder de guerra para que pierdan en batalla. En el sentido espiritual, con lo que hablaba ahora, está hablando de que el último viene al mundo con el arco y ya voy a permitir que lo maten. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Vejaya Bayom, y será en ese día, bueno, Bayom Jahu, y será en ese día Yeshabarti, que quebraré et Keshet, el arco. ¿Se acuerdan que Yahweh puso un arco en los cielos? He estado viendo algunas cosas ahí muy interesantes con respecto a lo que representa el tiro de arco, como es también enseñanza y otro montón de cosas. Entonces muy curioso también que la lluvia se conecta con flechas y por la lluvia es que se da el arco en los cielos y el arco se dio en el tiempo de Noé. Yahushua dijo la venida del Hijo del Hombre como los días de Noé, con un arco y otro montón de cosas más. Recuerden lo que le he dicho, la Torá se puede interpretar como el tiro de flecha. Yerushalayim, el que tira la completitud. O sea, se puede traducir así. Y recuerdan More, o el maestro, el que enseña hacia dónde hay que tirar, o hacia dónde caminar, etc. Por el verbo Yara, de donde viene Yerushalayim, de donde viene Torah, de donde viene More. Dije todo eso porque el hecho de que esté diciendo aquí el arco
Ahora también mencioné Génesis 49 con respecto a lo del cetro, que sería quitado de Judá hasta que viniese Shiloh, a quien le pertenece. Y eso sucedió con Yahushua, y Yahushua le da ese cetro, ese poder al último, que se convierte en el juez. Entonces dice en Génesis 49, 22, rama fructífera de Yosef, de donde viene el último. Rama fructífera junto a una fuente, el pozo, Beerí, que mencionamos en el primer verso, Joshea, hijo de Berí, del pozo. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Miren qué interesante, en hebreo hay muro de Shur, que escribe exactamente que Shor. Y Shor es becerro, el toro, confirmando que viene como un toro y que un muro también está conectado con el becerro. El último está conectado con la fortaleza, la Nueva Jerusalén, otro montón de cosas. Continúo porque sí, si no sigo. Dice, le causaron amargura, le lanzaron flechas. Los pastores del mundo lo van a amargar, lo van a terminar matando y le van a estar tirando. ¿Verdad? Hoy en día, curiosamente, cuando alguien está insultando a alguien o algo así, dicen, "Mira, le están tirando ahí." Le van a tirar duro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, porque sale venciendo y para vencer. Su arco se mantuvo poderoso. Se le dio un arco y una corona y salió venciendo y para vencer. En el sentido espiritual va a ganar. Pero ¿cómo va a ganar? A través de su quebrantamiento, cuando lo maten, a través de esa amargura que le van a causar los arqueros. ¿Quedó claro eso? Entonces vean qué interesante que esté hablando aquí que quebrará el arco. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Vean qué interesante. Y Israel en el... Dice Bianac, perdón, Biamec. Biamec, que sería en el valle. ¿Se acuerdan de Amalek? Los que habitan en el valle. Por eso Amalek. Los que habitan en el valle. Aquí dice en el valle de Jezreel. Y ese valle de Jezreel, vamos a leer aquí un comentario. En el verso 5. Dice, valle de Jezreel, llamado también la llanura de Megiddo. Entonces, el valle de Jezreel se podría decir el valle de Megiddo. Y lo está diciendo aquí, bueno, por un lado se conecta, vuelvo y repito, con el valle de muerte, porque que se menciona en Salmos, que es donde van a morir las naciones, en Armagedón. Entonces se conecta con la guerra de Armagedón, que se va a dar después de las bodas del Cordero, cuando ya viene Mashiach, primero y último como uno, con los 144.000, el ejército celestial, a pelear contra esas naciones que van a morir todas ahí por haber matado a Mashiach hace 2000 años y al último, dentro de poco. Entonces, y el Reel representa Megiddo, la guerra, y vemos la conexión del nombre de Israel con el nombre de ese valle, que ya lo mencioné anteriormente. Ahí va a ser destruido finalmente Amalek, como Yahweh lo prometió en Deuteronomio, que su nombre va a ser borrado de la faz de la tierra. ¿Cuándo? En la guerra de Megiddo. Entonces, muy interesante que este sea el mismo lugar. O sea, que Megiddo quede en Jezreel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Que cuando lo vemos, por si algo también, en el sentido de Megiddo, estaría diciendo que en el poderoso al que está adorando hoy en día Israel como su Elohim, que sería Baal, el Señor, se va a manifestar como su Elohim y lo van a aceptar cuando se ponga la marca. En Megiddo vamos a venir a pelear contra él y destruirlo. Ese poder de guerra. Entonces, en ese momento, en Megiddo ya voy a quebrar el arco que hoy en día adoran ellos, que sería el falso. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Elohim. Vean que, segundo en el anterior decía, le dio a luz un hijo. Era hijo e hija. Que también eso es como la pareja, las dos partes en las que Yahweh hizo todo, templo y las vasijas del templo o lo que se usaba dentro del templo, em, trigo y vino, pocos y muchos, etcétera, etcétera. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ruhama, que quiere decir no compadecida. Entonces,
antes de verlo del nombre, vean qué interesante que en el verso 4 dice, y le dijo Yahweh que lo llamara Israel. En el verso 6 dice, Lo Ruhamá. Lo Ruhamá. Qué curioso, porque eso se podría decir, vean qué interesante. Lo es no. Ruhamá se podría decir Ruach Ma. Por la forma en que está escrito. Si separamos eso en dos palabras, Ruach Ma. O sea, no tienen el espíritu del Ma. ¿Se acuerdan que el Mi es Yahushua, el Ma es la segunda venida, el último? Sería no siguen al último, como los muchos. Es mujer, como los muchos, mientras que los pocos son varones. Los 144,000, como el hijo Israel, cuyo nombre es positivo cuando lo conectamos con Mashiach, sembrado, etcétera. ¿Se quedó claro eso? Entonces, qué interesante cómo este nombre se puede traducir como no tienen el espíritu del ma, o sea, no tienen el espíritu de entendimiento. ¿Del qué? Del preguntar para recibir del Padre. Tienen el otro espíritu, el espíritu de error. Y esta palabra, ruhamá, viene de gen, que es favor. Y estaba viendo por ahí algo que también voy a buscar, voy a tratar de usar más términos concretos que los abstractos, como el término favor. Aunque favor nosotros sí lo entendemos como recibir algo sin merecerlo, ¿verdad? En español sí eso se da, en inglés no tanto, he notado al parecer. Pero favor quiere decir recibir algo sin merecerlo o sin pagar por ello, lo cual sí significa eso, pero también significa eh, el sentimiento de ser amado, de ser protegido, de ser provisto. Y eso es lo que Yahweh hace cuando es favorable con nosotros. Cuando nos da su favor, lo cual vino a través de Yahushua, que es la verdad y el favor. A través de Yahushua, Yahweh nos ama, nos da todas las cosas. Y eso quiere decir favor, sin haberlo pagado. Ahora a través de Mashiach, actuamos como Él. Por eso nos da el Espíritu, como Él lo prometió, para que vayamos por su camino. Yahushua dijo, yo soy el camino. Ruhama está diciendo no tiene favor, no será favorable con ella. Termina en hey porque es mujer. Entonces no recibirá el favor. ¿Cuál es el favor que va a recibir los 144,000? Pasar vivos a la eternidad. Los muchos no van a recibir ese favor. Van a tener que morir y después resucitar. Sí van a recibir el favor de la justificación, pero no el de la transformación. Entonces concibió yo otra vez y dio a luz una hija y le dijo él, ponle por nombre Lo Ruhama o Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, porque no tendré favor más de la casa de Israel. Vea que en ambas usó Israel, porque está hablando de los pocos y los muchos, porque muchos, Israel, son llamados pocos los elegidos. ¿De dónde? De Israel. Entonces por eso el hijo, Israel, Israel. La hija, Loruhama, Israel. Dos partes de Israel, masculino y femenino, cabeza y siervo, pueblo, reyes y, y los que van a ser el pueblo. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas la casa, oigan, mas de la casa de Yahudá tendré misericordia y los salvaré. Vean cómo ahora hace la separación, porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Acaba de mencionar quiénes son los muchos al mencionar esas dos porciones que dije ahora, como Israel. Y ahora está diciendo que Yahudá son la porción que representan los pocos que van a ser transformados. Ahora, ¿por qué mencioné los pocos ahora conectados con Israel? Porque es de ahí que los está tomando. Y, un segundo, porque esos dos hijos representan lo que vendría a ser el primero y el último. Yahushua vino a morir por unos, bueno, en realidad por todos, pero solo unos pocos llegan a recibir todo lo que Yahushua vino a dejar.
y a través del último otros van a poder entrar, que es lo que vimos ahora de que su rama se extiende sobre el muro. Yahushua dijo en Juan 10 que él trae otro redil, los muchos, como buen pastor. Entonces, menciona dos hijos que representan negativo ambos, porque es el hecho de que dos veces se presentaría Yahweh y negativamente lo rechazaría. Bueno, yo creo que sería positivamente lo rechazaría. ¿Verdad? Serían negativos con él. Lo matarían. Primera y segunda venida. Y después de la primera y la segunda venida, donde matan al primero y el último, ¿qué pasa? Son cosechados los escogidos. Por eso después de mencionar a Yisrael y Loruhama, dice, más de la casa de Yahudá tendré misericordia. Y los salvaré por Yahweh su Elohei. La salvación viene después de que matan al último. Dice, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Ni con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Valor número 5 que es del favor. Porque nos va a salvar a través de su espíritu. Está escrito a través de toda la escritura. Lamentablemente los judíos están esperando a alguien que venga a pelear en guerra, literal. Yo no sé por qué. Si está por todo lado que no lo va a hacer así. Va a ser de una manera milagrosa. Así va a rescatar a los 144,000. Ahora conecté al último con el arco, ¿verdad? Y algunos dirían, pero dice ahí que no va a ser con arco. Tampoco dice con espada. Y sabemos que Yahushua es la espada. ¿Quiere decir que no nos va a salvar con Yahushua? No, aquí está hablando de arco y espada literal. No es que el último va a salir con un arco literal. Aquí. No, es un arco espiritual, su voz. Pero a la hora de la pelea no vamos a ganar con un arco literal. Va a ser con el espíritu que sale de la boca. Que es como un arco. No por ningún arma, no por ninguna fuerza de hombre, no por la carne, no por las obras que pueda hacer el hombre, sino por su misericordia a través de Yahushua. Después de haber destetado a Loruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Elohim, ponle por nombre Loamí. Loamí. Vean cómo, y no quiere decir lo amé, quiere decir no es mi pueblo, no es mi pueblo. Am es pueblo y es mi, lo es no, entonces no es mi pueblo. Vean qué interesante que ahora como dijo Yisrael, Loruhama, que representaba la muerte del primero y el último respectivamente, por los pocos y los muchos respectivamente, por eso femenina la segunda. Después viene Yahudá que los salva, como en la cosecha, después de la muerte de los dos testigos. Se da la cosecha, los que son salvos, transformados. Y después de ellos, ¿qué sucede? Viene aquel que Yahweh dice, no es mi pueblo, porque son gentiles, en el sentido espiritual, porque adoran a otro, van a tener que morir en la gran tribulación. Entonces en la cosecha, trigo y uvas. Los de Yahudá y Loamí. Espero, esté claro. Y dijo Elohim, ponle por nombre Loamí. Verso 9 sería, y le dijo, llámale su nombre Loamí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohei. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohei. Así como, recuerdan que les he dicho, Yahushua le dijo a los discípulos, ustedes me verán, pero el mundo no me verá más. Porque los escogidos, los 144,000, como Yahudá aquí en el verso 7, son los únicos que van a poder ver a Yahushua. Los muchos solo van a poder ver al último. En ese sentido, es porque ellos, los muchos, han adorado a otro en vez de a Yahweh, pensando que es lo mismo. Entonces Yahweh dice, ¿sabe qué? Yo no voy a hacer su Elohim directamente, les voy a poner a otro porque eso es lo que ustedes querían, que los represente. Rechazaron a Yahushua, va a estar el último. Rechazaron a Yahweh, va a estar el último. Por eso el último es el trono de Yahweh y el Cordero. La doble porción. Estamos. Amón es de su pueblo. Moab de su padre. Y curioso, al menos, recuerdan Noah, cuando terminó el diluvio, todo parece indicar que lo castró su hijo para que no tuviera más hijos. Pero ¿cuándo fue que lo castró? Que fue obviamente una abominación para el padre que hiciera eso, que se metiera con su órgano sexual. Lo hizo después de que él se embriagó. Por otro lado tenemos a Lot, que después de lo de Lot,
lo embriagaron y tuvieron sexo con él, incesto. Y tuvo 2 hijos. Uno Moab, otro Loamí. Y aquí estamos viendo el nombre de este que dice Loamí. No es mi pueblo. O sea, conectándolo con Amón, hijo que vino de incesto de Lot. Porque Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noah y Lot. Por eso la historia tan similar con Noah y Lot. Ambos se embriagaron después y pasó algo negativo. Como la gran tribulación en la cual van a morir los muchos, de los cuales muchos son de las naciones. Y algunos son israelitas, pero se han comportado como gentiles, entonces mueren como tales. Y si lo pusiéramos en todo el aspecto ya del reino de Yahweh, estarían los pocos como Yahudá, los Ruhama como los que perdieron el favor de ser transformados, pues tienen que morir y ser resucitados, y lo Amí como las que serían las naciones en la eternidad. Y Yisrael, lo mismo, la palabra que Yahweh sembró para poder dar ese fruto, de los pocos, los muchos y las naciones. Con todo, entonces, bueno, dijo Elohim, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohei. Vean qué poderoso. Dice aquí, Atem lo a mí. Entonces dice, Shemó lo a mí. Un poco más me devuelvo, disculpen. Bayomer, y él dijo, Kerá Shemó lo a mí. Él será llamado, no, será llamado su nombre, lo a mí. Porque ustedes, lo a mí, porque ustedes no son mi pueblo. Veanoki, y yo, lo eye, y yo no seré para ustedes. Ahí no está diciendo lo eye Elohim, no, lo eye para ustedes. Aquí ponen yo no seré Elohim para ustedes. Lo están metiendo para que se entienda. Pero eso es poderosísimo. Porque recuerda que cuando Moshe le dijo a Yahweh, ¿cómo le digo a los israelitas que te llamas? Cuando me pregunten. Yahweh le dijo, eye asher eye. Yo seré el que yo seré. Eye, el primer éxodo. Asher eye, segundo éxodo. Eye, el primero, Yahushua. Asher eye, segunda venida. Entonces, Eye hace alusión al éxodo y a la venida de Mashiach. Ahora Yahweh le está diciendo a lo a mí, que son los muchos que no van a ser transformados en el éxodo, les está diciendo lo eye. Para ustedes no voy a hacer. A ustedes no los voy a transformar. No los voy a redimir en el éxodo segundo. En comparación con eye asher eye de éxodo 3. ¿Sí quedó claro lo poderoso de esto que está diciendo aquí Yahweh? Se va a manifestar en el mundo, pero los muchos no lo van a poder reconocer como ladrón en la noche. Por ende, para ellos no va a existir, no va a ser la segunda venida. ¿Qué está hablando? ¿Sí me explico? Y el hecho de que dice Anoki también está conectado con el éxodo, porque Yahweh dijo que utilizaría ese término. Hay quienes dicen que el término Anoki tiene conexión con el egipcio. Por eso es que dicen que estaba conectado con un término que Yahweh utilizaría para sacar al pueblo de Egipto. Sin embargo, Anoki está por toda la escritura y quiere decir yo. Anoki lo eye. Yo no seré la gem para ustedes. Pero sí será para los otros, los pocos. Eye asher eye. Para ti yo no soy Yahweh. Pues mejor que la otra interpretación o traducción. Porque al decir para ti yo no soy Yahweh, en cierta forma sí lo está diciendo porque eye es uno de los verbos a los que hace alusión el nombre Yahweh. Por eso Yahweh le dijo, eye asher eye. Yahweh me mandó. Porque Yahweh es en tercera persona, eye en primera persona. Yahweh se llamó a sí mismo eye, pero cuando nosotros lo llamamos, decimos Yahweh. Y es una combinación, se podría decir, de dos verbos paralelos. Son casi que lo mismo, pero son, repito, paralelos. Tienen un poquitito de diferencia en el significado, que son Javá y Hayá. Hayá, tomamos el ya. Javá, tomamos el va. Pero cuando va al final del nombre, se le cambia la pronunciación por lo que representa el verbo conjugado y porque es masculino. Entonces ya, we, en vez de ya va. Y otras formas en las que se podría explicar, pero lo estoy resumiendo. Entonces, lo eye, para ustedes yo no seré.
Lo eye, no seré. El valor numérico de eye es 21. El valor numérico de lo es 31. 31 más 21 es 52, que es el mismo valor numérico de ben, que es hijo. Entonces, como diciendo, para ustedes yo no voy a ser el hijo. Para ustedes yo no voy a ser Mashiach. Para ustedes no voy a ser Salvador. Entonces van a morir en la gran tribulación. Al decir lo eye también está diciendo que él es el hijo. Él es Mashiach. Aunque no lo reconozca. También se podría ver como que para ellos no será, porque ellos para él no son hijos. Por eso lo a mí. Lo eye, lo a mí. Mismo valor numérico lo eye de hijo. Por eso no serán pueblo. Y por si algo, lo a mí, el valor numérico sería eye. Sí, por no haber reconocido cuando los visitó y dijo eye, eye, lo eye, lo a mí. Esto es lo a mí. No son mi pueblo. Am es pueblo, la yud es mi, lo es no. Vean qué curioso que esto es un ojo. No ven al mí. ¿Se acuerdan que ahora dije lo rujamá? No tienen el ma. Lo a mí, no ven al mí. No pueden ver a Mashiach. Y al no poder ver a Mashiach, entonces Yahweh para ellos no existe. Porque lo eye también se puede traducir como no existe. Por eso cuando uno les predica, ¿de qué está hablando? El que existe es ese barro. ¿Sí me explico? Lo a mí se puede ver como no pueden ver o no reconocen, no siguen, no tienen fe en el mí, en el quién, en Yahushua. Por eso no son el pueblo, por eso no son hijos, por eso para ellos Yahweh no existe, por eso Yahweh no será para ellos, por eso viene como ladrón en la noche, etc. Y por si algo, valor numérico 70 más 10, 80 más 40, 120. Los 120 jubileos, por ejemplo. Al final de los 120 jubileos ya vamos a ver su pueblo, a mí. Pero 120 más 31, 151. Podríamos buscar después, si desean, en algún momento, el valor 151, con qué otras palabras se conecta. En solo hacerlo así a lo fácil, Aleph, Nun, Kuf. Anak. Lo es negativo, es no. Anak, como los hijos de Anak. ¿Se acuerdan? Los Anakim o los gigantes. Que claramente no son su pueblo. Bueno, y dijo él, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré para vosotros. Lo ella. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. En la versión hebrea, aquí ya cambia el otro capítulo. ¿También en la de ustedes? En la suya, ok. Por si algo, en algunas traducciones aquí ya cambia el otro capítulo. Voy a leer estos versos en este. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. O sea, con todo y la gran tribulación. Después de Israel va a ser tan numeroso como la arena del mar, como se lo prometió a Jacob, que representa a los muchos. Porque las estrellas del cielo son los pocos, a pesar de que también son muchos. ¿Está claro? Entonces, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Medir como Gomer. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del poderoso viviente. Bendito Yahweh. Entonces así, a pesar de que Yahweh dijo en la escritura, en los profetas, en el Antiguo Testamento, a todo el pueblo, no sois mi pueblo, aunque ahorita lo separé en partes de lo que Yahweh prometió en Apocalipsis y demás. Aquí está hablando en general, diciendo Israel, por eso muchos son llamados pocos los elegidos. Vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del poderoso viviente. En hebreo dice, Bejayá y será, mispar, que se contarán los hijos de Israel, o la cuenta de los hijos de Israel, y será que en el lugar, Bemakom, que está conectado con Kum, el lugar que fue elevado, levantado como una construcción, como el templo, y se conecta con el último, que viene como Yosef, conectado con el verbo Kum. Y será que en el lugar que se les dijo a ustedes, lo a mí, no son mi pueblo, se les dirá a ustedes, Benei el Jai, hijos del poderoso vivo.
Benei El Jai. El Jai se podría decir el poderoso del 18, o el poderoso número 18. ¿Por qué lo digo así? Porque Yahushua resucitó el 18 de Aviv. Volvió a la vida el 18. Valor numérico de Jai. Poderoso del 18, Yahushua resucitó el 18. Entonces seréis llamados hijos del poderoso vivo. Y dice después, y se congregarán los hijos de Yahudá y de Israel. Pocos y muchos. Pero acaba de mencionar a Loamí. Dice en el verso 10, con todo será el número de los hijos de Israel. O sea, los hijos de Israel son a los que llamó, no son mi pueblo. Pero después lo serán. Después de morir y resucitar. Y una vez que ya lo sean, se van a reunir ellos con los Yahudim que salvó en el verso 7. Los pocos que no tuvieron que morir, porque sí son su pueblo. ¿Sí quedó claro eso? Como ahora los reúne, los vuelve a mencionar a ambos, y había dado a entender que unos pasan vivos y otros mueren, en ese mismo orden, como lo vemos en Apocalipsis 14, la cosecha del trigo y el vino. Y se congregarán los hijos de Yahudá y de Israel, y nombrarán una cabeza, un jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Porque el día de Israel será grande, o sea, el día de la guerra de Megiddo, el día en que se vengue la sangre que derramaron de Yahushua y también de los dos testigos. Y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande y serán elevados. Vamos a verlo un momento en hebreo. Y se congregarán los hijos de Yahudá y los hijos de Israel y serán unidos, sí. Interesante que usa Yahdu como que van a llegar al nivel de Yehidá, del alma, que es el nivel más alto, los 5 diferentes partes del alma. Pero bueno, serán unidos y pondrán para ellos una cabeza, Rosh Echad, y serán elevados de la tierra, como los pocos que van a ser llevados sobre el firmamento. Porque Gadol, Yom, Israel, porque grande es el día de Israel. Cuando el último se convierte en Melech Gadol, cuando viene en Apocalipsis 19 y en su muslo dice Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. Aquí conecta esto con Isaías capítulo 11, lo cual pues sí, se conecta bastante bien, pero es todo el capítulo y como sabemos es de la segunda venida, aunque algunos lo interpretan como la primera, sabemos que es de la segunda venida, del último. Saldrá una vara del tronco de Ishai y un vástago retoñará de sus raíces. Yahushua es la raíz, el último es el tronco, la rama, la vara, el vástago, que vimos ahora que Yosef, vástago, rama, fructífera, Yosef. Saldrá una vara del tronco de Ishai y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él Ruach de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y ahí continúa. Estamos.